Muy buenas noches, yo soy Camila Craig y les doy la bienvenida a lo que ha sido una semana maratónica. Y para analizar esto estamos con Chema Salcedo porque tenemos protestas, una inmovilización social que duró un solo día o menos. Se incendió la Dirincri, capturaron a Pinturita y lo cierto es que el Consejo de Ministros en Huancayo fue un completo desastre. Lamentablemente el saldo han sido 8 muertos hasta el momento, estas son las cifras oficiales. Pero le queremos dar la más cordial bienvenida a Chema, que ha sido periodista por, corrígeme si me equivoco, unos 50 años. Bienvenido, Chema, a la Casi, casi no, es verdad, 50 años. 50 años es medio siglo. Medio siglo. Perdón por hacértelo notar, ahora me siento mal. Qué barbaridad. Chema, tú has hecho periodismo casi diario. Sí. Ahora hemos descubierto que medio siglo. ¿Cuál es tu análisis en líneas generales sobre todo esto? ¿Hay algo que veas venir? Lo que veo venir es una incertidumbre angustiosa. Estamos ante la descomposición evidente de un gobierno, esto es clarísimo, pero esta descomposición, este desmoronamiento, digamos, estas piedras que bajan del cerro, no vemos hasta dónde van a llegar. De manera que lo que tenemos es que no sabemos en qué va a acabar esto. Y esto es muy angustioso por lo siguiente. El 80% de la gente, por lo menos, quiere que el señor Castillo se vaya. De ese 80% quisiera que se vaya Castillo, un porcentaje alto quisiera que se vaya Castillo y también el Congreso. Pero no se sabe cómo se tiene que ir. Así es. Si se tiene que ir, se tiene que ir. ¿Cómo? No se sabe. Se ha intentado la vía del Congreso a través de la vacancia, no ha funcionado porque Castillo se ha blindado con un grupo de choque, digamos, que ha conseguido a través de una serie de favores, recursos, obras públicas. Estoy hablando de los niños de Acción Popular sobre todo. Entonces, esto está cerrado. Pensar que este señor va a renunciar, a mi juicio es muy remoto. Creo que él no tiene cerebro para darse cuenta. Creo que no se da cuenta de lo que le está pasando. Que es una cosa muy grave, no se da cuenta de lo que está pasando y además lo más grave es que es una persona aterrada. El hombre está atemorizado. ¿Sabes cuándo lo vimos eso? Cuando fue al Congreso, no se sabe para qué, se sentó en la mesa, no sabía qué hacer, se estaba enterando de que las masas llegaban a tomar prácticamente el Palacio Legislativo, le entró el pánico e inventó el cuento de que tenía que ir a derogar, ¿no? Con este gesto infantil, ¿no? La inmovilización. A derogar la inmovilización y tenía que ir a firmar a Palacio. Entonces, Mari Carmen Alba, excesivamente polite y completamente señorita y con su trajecito de no sé qué, le dice, ay, pero ahora estoy haciendo una caricatura, sí, pero no importa, ya, cambio. Pero ahora hay firmas electrónicas, le dice. Por supuesto, el hombre no sabía que lo estaba escuchando. Por supuesto. No, dijo, tengo que ir a... Al final no firmó, no hubo decreto de derogatoria y el decreto anterior había nacido muerto porque la gente se sublevó. Lo que hemos visto comenzando la semana ha sido una sublevación popular ante el gobierno. Así de simple. El verdadero pueblo que rechaza a Pedro Castillo. Rechaza a Castillo y entonces ya tú no puedes decir, no, han sido los blanquitos y un periodiquito. Ya no se puede decir eso. Ese tipo de narrativa, disculpa la guachafería, ya no va para más. Porque la gran mayoría de la sociedad la que está en este momento en pie de sublevación porque no se acató la ley. O sea, mucha gente no se ha dado cuenta de que lo que ha hecho la gente al salir a la calle es no acatar la ley del Estado. Claro. Ese es un movimiento revolucionario porque no aceptó la gente el decreto de la inmovilización. Por supuesto, el decreto era completamente absurdo, ¿no? Es decir, ¿tú consideras que los ciudadanos no lo tienen como presidente en este momento? No, moralmente ya no se le siente. No tiene autoridad. Como presidente. Ahora, todavía no tenemos el desenlace. Hoy día fui a una farmacia a comprar una cosa y una señora que estaba ahí, que yo voy a esa farmacia, me reconoce, entonces dice, por favor, señor Chávez, dice, sáquelo. ¿Saque quién? Le digo, yo no puedo sacar, pues señora. No, pero usted sí, no le digo, no, el problema es ese. El problema es que
Si fuese un mínimamente inteligente, ya hace rato que hubiese renunciado. Ahora, el Congreso de la República ha aprobado el día de hoy una moción que lo exhorta a renunciar, dicen, por el bien moral del país, pero no lo va a hacer. No, claro que no lo va a hacer. Primero porque la palabra exhortar es muy complicada. Es un poco difícil de entender, debo decir. Entonces, y por otro lado, ¿cómo se va a consolar con la narrativa de que es un grupúsculo de derecha que está pidiendo que no sea el pueblo? En fin, ese tipo de narrativa la va a utilizar y, por supuesto, no le van a entrar balas, ¿no? Así que yo veo muy difícil que él renuncie. Es muy difícil. Otra cosa, a mí me parece un poco extraño porque el presidente y el Congreso tienen casi el mismo nivel de desaprobación. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, el 5 de abril, que quería hacer una breve efeméride sobre el autogolpe de Alberto Fujimori y demás, tuve el dato que en ese entonces el 82% de la población estuvo de acuerdo con el autogolpe. Es decir, con cerrar el Congreso en paz. Así es. ¿Por qué? Porque teníamos una serie de problemas. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo con el cierre del Congreso, ni entonces ni ahora, pero había razones muy claras, que la gente quería que se cierre el Congreso. Y eso fue lo que hace Fujimori. Fujimori se monta populistamente sobre esa ola y cierra el Congreso con una serie de planteamientos y tiene un golpe de suerte extraordinario. Captura a Ismael Guzmán. Claro. El golpe extraordinario de suerte o de inteligencia o de lo que sea, bueno, como fuera, es del presidente. Cierra el Congreso en abril y en septiembre está cayendo esto a Ismael. Y comienza el terrorismo a irse en picada, lógicamente, por la desaparición del líder, el presidente Gonzalo. Entonces, eso de alguna manera lo salva y sube su popularidad. Acá este señor da el decreto, primero además, yo no sé, nadie lo asesorará, el decreto que da de la movilidad es el 5 de abril. Exacto. Nadie le ha dicho que eso no se puede hacer. Nadie se ha cobrado, por el amor de Dios. Hay gente que está cobrando ahí muy buenos sueldos. Nadie le dice, hágalo el 6 o el 4, pero no lo puede hacer el 5. Bueno, sin embargo. Claro. A lo que yo, Chema, es que también hay otros presidentes que con la justificación de que no los dejan trabajar, como el propio presidente Castillo, han cerrado el Congreso. Sí, claro. ¿No? Claro. El propio Martín Vizcarra. Bueno, Vizcarra dio un golpe, pues, ¿no? El caso de Vizcarra, yo lo califiqué de golpe. Yo no estaba en medios, yo no estaba al aire en ese momento en ningún medio, pero me llamaron de un periódico y dije que esto es un golpe, pues, es un golpe. Pues es un golpe conestado por los militares, porque el golpe se produce de la siguiente manera. La consumación del golpe es al día siguiente del cierre del Congreso, cuando Vizcarra aparece en el periódico con todos los militares sentados en la mesa, ¿no? Con una sonrisa así, pues. Una foto para la carátula del periódico. Ahí se produjo eso, pero eso fue un golpe hecho y derecho, absolutamente. Ahora, la gente quería que cierren el Congreso, sí. La gente quisiera que cierren el Congreso ahora, sí, pero no solo eso, que cierren al presidente primero y al Congreso después. Eso es lo que la gente quiere. Sí. Y te lo menciono también porque creo que es importante entender como jóvenes cómo se ha ido tejiendo esta historia, ¿no? En manos de quiénes ha estado, sobre todo, y por qué hoy por hoy decimos que tenemos las zapatillas listas, que somos vigilantes, que denunciamos todo en redes sociales, ponemos nuestro cuadrado negro diciendo que Merino no nos representa. Pero, ¿quiénes son o quiénes se creen hoy por hoy dueños de la verdad? ¿Y quiénes cuentan la historia finalmente? Bueno, lo que ha pasado es que la gente se ha dado cuenta que Vizcarra fue un fiasco. ¿Sabes cuándo se ha dado cuenta que fue un fiasco? Con el tema de la vacuna. Es decir, la identificación de los personajes se produce por capas, como una cebolla, ¿no? Entonces, inicialmente, los que decían que Vizcarra era un traidor y había dado un golpe y todo, éramos, debo decir, muy pocos. Yo no estaba en ningún medio, yo tenía mi columnita que salía en YouTube, salió el día 26 de enero, el día del referéndum de este señor Vizcarra. Pero después la gente se va dando cuenta. Y cuando se termina de dar cuenta, es cuando se produce el tema de la vacuna. Claro, ¿qué ocurre? Generalmente tú no admites un error.
no admites el error, ¿no? Cuando tú le dices, oye, tú saliste a marchar para defender a Vizcarra, no, yo no, yo fui a defender la democracia. Claro, nunca te van a decir que me equivoqué, como no te van a decir ahora lo que... ¿Quién le da el triunfo a Castillo? A Castillo le da el triunfo un porcentaje de la clase media alta que por antifujimorismo de odio, sí, no doctrinario ni ideológico, le da el voto a Castillo. Esa gente es la que es responsable, a mi modesto entender, de esto. Porque que el campesinado iba a votar por él, eso estaba cantado que iba a votar por él, no se podía esperar otra cosa, y así sucesivamente. Entonces, lo mismo pasa, siempre en estos procesos hay eso, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo ahora. Y no te van a admitir que se equivocaron, pues. Y si se equivocaron, pues, se equivocó el Perú. El Perú se equivocó. Y estamos pagando la factura. Y cuando digo pagar la factura, Camila, no digo solamente moralmente, económicamente. Hemos perdido miles de millones de dólares. Esta broma nos está costando miles de millones de dólares. El cierre de las actividades nos ha costado 1.000 millones de soles, según la Cámara de Comercio creo que ha calculado. Y no te olvides de las mineras resentidas con Mirta Vázquez. Bueno, las mineras, en sí, todo este proceso, digamos, este proceso que va de la elección de este caballero a la fecha, la factura es altísima, son miles de millones de dólares, sin hablar de la gente que ha sacado su plata fuera del Perú. Por supuesto. Y no quiero dejar pasar que has mencionado el tema de las marchas, porque un amigo universitario me preguntó hace poco por qué Merino tuvo que reconocer las marchas, o mejor dicho, lo obligaron a hacerse responsable, claro, por las 2 personas fallecidas, por supuesto, por responsabilidad, en las protestas en su contra. Sí. Y Castillo hasta el día de hoy no se pronuncia sobre las 8 personas que han muerto a causa del descontento social en su gobierno. Hay un tema moral, es un problema moral. Merino es una buena persona. Disculpa que hable en términos primarios. No me une nada con el señor Merino, no soy amigo de él. Un día lo conocí en el Congreso, cuando era el presidente del Congreso, no presidente de la República, y ya después de todo esto, un día ha ido a mi programa que hago en PBO en la mañana. No me une absolutamente nada, pero es una persona buena. ¿En qué sentido? 2 muertos ya no se puede, yo no puedo seguir. Sí. Y yo no lo sabré matar. Mira, hay un ejemplo que es muy interesante de Acción Popular. En su segundo gobierno, Belaúnde nombró como ministro del Interior al doctor José María de la Jara Llureta. Y él, el día que juró como ministro, dijo: al primer muerto que haya por descontento social, yo me largo. Y hubo un muerto en una manifestación. Un muerto por accidente, no que lo hayan matado al tipo. Claro. Un policía no es que no le disparó por orden de nadie. Se producen muertos así. Al minuto, José María de la Jara se quitó. Por supuesto le dijeron, pero tú no eres responsable. No, señor. Yo soy el jefe de esto. Y el jefe responde por sus subordinados. Sí. Y eso fue lo que hizo. Acá no, por una razón. El concepto de vergüenza ha desaparecido de la sociedad peruana. El concepto de vergüenza en la escala de valores nuestra está en el puesto 28, 29 más o menos. ¿Qué es la vergüenza? Que te dé náuseas cuando haces algo mal, pues. O que te dé diarrea, o que te dé cosas así. Pero... Y ahora ya no te da nada. Ese es el problema. La indolencia, ¿no? La indolencia está. La indolencia es espantosa. La indolencia es el acostumbramiento, el dejar pasar las cosas. A veces un joven te dice, ya tío, supera nomás, tío. La palabra supera, ya no sé si la sigues usando. Una época déjalo ir. Déjalo ir. Fluye, fluye. Let it be. Let it be, let it be. Gran canción de Paul McCartney, ¿no? Let it be. Déjalo ser. Pero tan importante como eso que mencionas, que es, ¿no?, una autoexaminación, por así decirlo, me parece importante que nadie, ningún medio de comunicación señale a Pedro Castillo y le diga, señor, diga algo sobre los 8 fallecidos en su gobierno. ¿No? Sí, ha habido editoriales que han dicho, etcétera, pero pedirle a Castillo es pedirle peras al olmo. No se le puede pedir absolutamente nada. Absolutamente nada. Es una persona prácticamente inimputable, no solo porque está asegurado legalmente, sino porque él no tiene razonamiento, no tiene ningún raciocinio.
Nos ha pasado una desgracia. Esta desgracia tiene ese nombre y apellido. Yo lo he dicho siempre. El problema en el Perú no es el grupo del Río, la conspiración. No. El problema en el Perú es nombre y apellido. Es el señor PCT, Pedro Castillo Terrones. ¿Por qué? Porque este es un país presidencialista, este es un país autoritario, y el príncipe, fíjate cómo se escapó el presidente, se me ha escapado, es el príncipe, claro, o el Inca mejor, al que tenemos que adorar, la autoridad. Entonces ahí estamos fregados, no podemos. Claro. No podemos. Y con el ejemplo de Merino, me quedo con el ejemplo de Merino porque estas marchas, sí, en contra de su gobierno, a mi parecer constitucional. Fue constitucional, no, parecer también. No hay ninguna discusión ahí. Obviamente, pero la gente de mi edad te va a decir golpista, sí, fascista, DBA, claro, y todos los calificativos. Y creo que basta de sentir vergüenza por ser de derecha. No, pero es que lo que pasa es que no hay espíritu democrático. En el Perú, la democracia está muy devaluada. O sea, ese tipo de adjetivos, como que tú has mencionado, por ejemplo, son los típicos argumentos o adjetivos que emplea gente de mentalidad autoritaria. Por ejemplo, el señor, ¿cómo se llama? Torres. Aníbal Torres. Se le escapó lo de Hitler, pues. Ese es su profundo, su yo profundo es la cosa autoritaria. Sí. Entonces se le escapó. Y este espíritu ha sido contagiado a determinados grupos de jóvenes radicalizados que niegan, convierten, que es la negación. ¿Cómo se llama este fenómeno cuando te sacan de la red social? Te sacan de... ¿Abstinencia? No, tiene un nombre, la negación. ¿Cuál es el nombre que tiene esto? En fin, hay un nombre así, que es como la negación, que es la forma de anularte, o sea, la cosificación. La cancelación. La cancelación. Claro. La cancelación. ¿Cómo te cancelan? Discrepo de ti, tú eres de derecha y eres fascista. Punto. No voy a discutir más. Pero los razonamientos no. Sí. Eso es lo que ocurre. O estás en contra de Castillo, eres un vacador, golpista. Sí, vacador, golpista. Esos son adjetivos con los cuales te anulan, ¿no? Entonces esa es la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación es una cultura fascista, efectivamente, ¿no? Que se utiliza a falta de argumentos, pues. A falta de argumentos. Esto es lo que estamos viviendo en el Perú. Sí. Pero me parece que esto ya en este momento está en retroceso. Todavía no ha sido reemplazado por una nueva cultura más democrática, pero ahorita está en franco retroceso. ¿Y qué papel crees que juegan los medios de comunicación, las universidades, los profesores o la prensa en la educación de los jóvenes? Bueno, en la prensa y en la educación de los... Mira, últimamente yo creo que la mayor parte de los medios de comunicación en el Perú están haciendo su trabajo. La mayor parte de los procesos de investigación que están abriendo a las fiscalías es por reportajes periodísticos. Si estos no se hubiesen producido, no estaríamos hablando de las pesquisas que está haciendo el Ministerio Público en materia de los dinámicos, y la cosa de Palacio y todas estas cosas, ¿no? Eso se debe a la prensa, eso hay que reconocerlo. Y si no fuese por esa investigación, no estaríamos en este plan y en este nivel. Por supuesto que un fiscal tiene que hacerle caso a la prensa, no para darle la razón, pero para ver si hay elementos suficientes de juicio como para sospechar o no. Y la mayor parte de estos reportajes han sido importantes porque han sido hechos con seriedad. Creo que en este momento la prensa se ha reivindicado, así como creo que en la época de Vizcarra la prensa no se ha reivindicado. Debo ser completamente crítico. Se utilizó el argumento o la argucia de la pandemia para cerrar filas en torno a este caballero, ¿no? Esa es la verdad, que tenía el cuajo de dar conferencia de prensa al mediodía. Era una conferencia de prensa, por supuesto. Y todos los días. Y todos los días, y estaba ahí toda la prensa, y la prensa permitía que hubiese sorteos para ver a quién le tocaba hacer una pregunta. Y enviar la pregunta. Entonces, cuando la prensa ya permite eso, ahí te has pervertido, te has corrompido. La prensa no puede permitir eso del poder jamás. Ahí falló. Ahora creo que no está fallando. Creo que ahora está
acertando. Por eso merecen las iras de gente como Torres, por ejemplo, que son una mentalidad totalmente autoritaria, a la que la prensa no le gusta absolutamente nada, ¿no? Y si fuera por él, cerraría los medios, ¿no? Ahora, no lo descarto, ¿ah? Porque en medio de este desvarío mental en el que creo que ha incurrido este caballero, se le puede ocurrir cualquier argucia para hacer un golpe de alguna manera, utilizando a la policía. Pero por supuesto que hay extremos. Espero equivocarme, espero equivocarme. Bueno, nada más que el día de hoy se comenzó a difundir un video de Vladimir Cerrón justamente en la Escuela Política de Perú Libre. Bueno, claro, eso está clarísimo. Sí. Ahora, yo prefiero a Cerrón, ¿ah? ¿Por qué? Porque en su manifiesto Perú Libre hay un párrafo sobre la prensa en el cual dice que él no cree pues, en la libertad de prensa. Él cree que la verdadera libertad de prensa será cuando se acabe el capitalismo y esto, o sea, nunca. Entonces, yo prefiero eso, que me lo pongan en blanco y negro, claro, a estos taimados, porque estos son taimados, que dicen, respetamos la Constitución, respetamos esto, respetamos el otro, y esos son traidores. Ahora, te voy a citar una parte de lo que ha dicho Cerrón el pasado 22 de marzo, para que me lo comentes un poco y a ver qué tan descabellado te suena. A ver. Para él, la lucha política ya no está en las calles, ya no está en las escuelas, es comunicacional. Ah, sí, claro. Es invadir todo canal de comunicación, contrarrestar y bloquear todo canal de comunicación contrario a sus intereses. Claro. Bueno, él lo que quisiera es cerrar los medios, ¿no? No, vamos, es una cosa, me parece una cosa evidente, ¿no? Porque esto, en el plan de, bueno, no es el plan de gobierno, en el manifiesto, digamos, de Perú Libre, que está en el Jurado Nacional de Elecciones, cuando recién aparecieron las noticias sobre eso, yo dije, esto debe ser un error. Pero no, entré a la página del Jurado Nacional de Elecciones y ahí figuraba el documento. Bueno, el documento es muy claro. El documento te dice, la única libertad de prensa será la que haya después de que hayamos reemplazado el capitalismo, que esto y todo lo demás. O sea, nunca va a haber libertad de prensa. Entonces, para él, esta cosa de los periódicos, de las críticas, de todo lo demás, es una cosa que hay que tolerar en este momento. Pero si por él fuera, eso no debería existir. Lo que pasa que no ha elegido mal a la persona, Castillo, para hacer una acumulación de fuerzas desde el poder. Porque normalmente lo que él ha querido hacer es, si él hubiera sido presidente, lo que él hubiera hecho era acumular poder. Entonces, ¿qué piden los campesinos? Gasolina, toma gasolina, etcétera, para acumular fuerzas. Castillo es tan poco capaz de que no ha sido capaz de hacer esto. Entonces, por eso falla completamente la estrategia. Pero Cerrón efectivamente dice lo que piensa, ¿no? Para él la libertad de prensa es totalmente secundaria, ¿no? No tiene mucho interés. Ahora, ¿a ti te parece que en una sociedad democrática el Jurado Nacional de Elecciones debería aceptar tal manifiesto a un partido, gran discusión. a un partido que sostiene ideas antidemocráticas? Sí, ese es un gran debate. Lo que pasa es que, claro, ahí viene ese gran debate, pues no tengo una respuesta clara. Mira, por ejemplo, hay países en los que el nazismo está prohibido directamente. Por ejemplo, Alemania, si el señor Torres dice lo que dijo en la calle de Alemania, lo meten preso al toque. Al toque lo meten preso. Un policía lo puede meter preso. Pues eso es un delito y eso es flagrancia. Acá también está prohibida la apología del terrorismo. O sea, tú no puedes defender al terrorismo como una cosa buena, ¿no es cierto? En Israel está prohibida el negacionismo. El negacionismo consiste en que eso del holocausto, estos son unos exagerados, ¿no? Está prohibido. En Ruanda está prohibido el negacionismo del genocidio. Entonces hay límites. La gran pregunta es, ¿cuál es el límite acá? ¿Es Perú Libre un partido democrático? No, obviamente no, porque sus manifiestos indican que estas libertades son secundarias. ¿Qué es peor, prohibirlo o no prohibirlo? Probablemente la balanza se inclina con que es peor prohibirlo. Es peor que, si tú lo prohíbes, incurres en una práctica antidemocrática. Ese es el problema. La democracia es relativa, o sea, la democracia tiene esa debilidad de que en general esto está sometida a ese riesgo, ¿no? Ahora, nosotros somos periodistas y nosotros tenemos que defender las libertades porque vivimos de eso.
No solo Más o moralmente, económicamente. Digo, entonces, estaría mal que lo prohibiese, ¿no? Sí. ¿Por qué? Me parece además, pero Salón no está engañando a nadie, debo decir, ¿ah? Ojo. No, él siempre fue Él no clarísimo. está dorando la píldora ni diciendo todos somos amigos, no, todos no somos amigos. En los medios no va a haber libertad de expresión, etc. Porque El la gobierno- privada, ni las transnacionales, ni nada, no se hagan ni son pavadas. Él gobierna desde el Ah, Twitter. Todo el día claro, increpa claro. contra Verónica Mendoza, contra Bueno, Nuevo Perú, Exactamente. contra, ¿no? A Verónica Mendoza y compañía les ha hecho añicos, ¿ah? Sí, Les ha claro. hecho añicos, realmente. Y estuvo muy Es molesto rochoso esta cuestión. cuando de- Pedro Franque y compañía fueron cogobierno. Claro. Molestísimo. Eso ha sido terrible. Bueno, se ha vengado un poco Cerrón sacándolos a todos ellos, pero claro, la factura que va a tener que pagar es la caída del régimen, ¿no? Ahora, en materias de educación periodística, ¿qué dirías si yo te dijera que un profesor nos dice? Sí. Es un poco exagerado decir que el Movadef es terrorista. No te ruqueen el Movadef. Sí, bueno. ¿Eso es libertad de cátedra o es apología al terrorismo? Bueno, A tu parecer. gran pregunta. No tengo una gran respuesta. Te lo pregunto porque... Un fiscal, ojo, un fiscal acucioso podría buscar ahí apología al terrorismo. Cuidado, ¿ah? Podría buscar apología al terrorismo. Entonces, nuevamente ahí tienes la disyuntiva. La disyuntiva de una democracia es, ¿esto va para apología al terrorismo? Ahora, ¿cuál es el costo que tendría que pagar la universidad si es que se encausa a esta persona por apología al terrorismo? Es mayor que dejarlo hablar. Sí. O sea, el mal menor es que hable. Claro. Ahora, lo que tiene que hacer la autoridad universitaria es decirle, mira viejo, ponte bien, o sea, no, esto no es esto no es tu casa, tú no puedes decir lo que te dé la gana. O sea, tú no te puedes amparar en la libertad de cátedra para decir que Marilyn Manson es un santo de la Iglesia Católica, no. Entonces, ahí a los límites se los tiene que poner la propia universidad, Sí, porque las autoridades no se pueden lavar las manos, cuidado. claro. Porque luego te sale una generación de periodistas que cree que está bien darle Sí. cabida Sí, a claro, terroristas. por supuesto, y que ¿No crees? relativizan absolutamente todo, y que todo es igual, ¿no? Son puntos de vista, ¿no? Sí. Son puntos de vista. Esto, ¿qué dice Torres sobre Hitler? Bueno, su opinión, pues, dejemos de estar. Y fulano de tal, que le parece que Aguilar Guzmán debe de estar a la diestra de Dios Padre, es una opinión. Entonces llegamos a la nada. Sí. Ese es el problema. A la tibieza. La tibieza y a la frialdad y al hecho de relativizar absolutamente todo, pues. Claro. Pero hoy en día estamos Los pasotas, tan sí. acostumbrados a Sí, lo que relativizar todo, No, al no, género, todo es relativo, todo, absolutamente. Eso no puede ser. Por algo son profesores, ¿no? Por algo son profesores. Por supuesto. No puede ser eso. Por no puede supuesto. relativizar todo. Ni hablar. Pero bueno, Chema, el peruano no valora mucho sus libertades. No, nosotros vivimos una democracia de baja intensidad. Sí. La democracia consiste, por un lado, en un conjunto de instituciones. Esas instituciones son el control de los poderes, la separación de los poderes, instancias judiciales, etc. Pero la otra parte de la democracia donde no nos va muy... Acá tampoco no digo que nos vaya bien, ¿no? Pero donde no nos va muy bien es en la parte personal, o sea, en la actitud. La democracia actitudinal es más importante que la democracia institucional, porque definir a la democracia solo como un conjunto de reglas e instituciones es parcial, y ahí nos va mal, ahí no nos va bien. Nos gusta el autoritarismo, nos gusta la mandonería, nos gusta el caudillismo, nos gusta la gente iluminada, nos gusta sacarle la vuelta a las instituciones, normalizamos la corrupción. Ese es nuestro yo verdadero. Las ideologías se pueden cambiar, eso no se puede cambiar, eso es más difícil de cambiar. Por ejemplo, el señor Castillo podrá cambiar mañana de ideología, pero lo que no podrá cambiar él y otros es el machismo, la actitud de desprecio ante la ciudad, la actitud, por ejemplo, que se reflejó también cuando dijo, mis alumnas después de clase se van a prostituir. Esa es su verdadera ideología profunda. Eso no se cambia sino más.
Lo otro te lo quitas, the man with different hats, ¿no? Efectivamente Claro. lo ha hecho. Se quita el sombrero, se pone la gorra, se pone la gorra, se pone el otro. Tal cual. La ideología X, la ideología Y, son intercambiables. Pero ese tipo de actitudes no se pueden cambiar. Y nuestra alma es, lamentablemente, autoritaria. Las causas de eso son muy profundas, no estoy capacitado para analizarlas, pero lo compruebo eso en todos los órdenes de nuestra vida, ¿no? Por supuesto. Y para ir cerrando ya con este tema, que siento que me he extendido para variar en mis conversaciones contigo, para los estudiantes de periodismo, como mensaje final, con todo lo que me has contado, que el peruano es autoritario, no está acostumbrado a ser libre, dice, ¿qué hago con todas estas libertades que tengo, no? ¿Qué hacemos nosotros como periodistas jóvenes para marcar la diferencia y construir algo mejor? No te digo de hoy para mañana, ¡Qué bravo es eso! A futuro, ¿tenemos esperanza? No sé, mira esto, ¿qué te puedo decir? A los jóvenes yo no tengo nada que decirles porque yo les llevo muchos años. Sí, yo soy una persona anciana, digamos, que está entrando a la ancianidad, cuya biología es muy diferente, pero deben nunca perder el sentido crítico. O sea, lo que tienen que tener presentes es que un periodista se define básicamente por tener sentido crítico y que tiene que dudar de todo. La creencia no está en el alfabeto del periodista. En la letra C no figura la palabra creer. Olvídense de eso. La letra D de su alfabeto, de su diccionario, perdón, sí es así, porque es la palabra dudar. Eso es lo que los jóvenes tienen que hacer. O sea, no pueden creer todo lo que les dicen sus profesores, todo lo que dicen esto, y no deben idolatrar esta cosa que se llama las redes sociales, ¿no? Porque ahí se destila mucha maldad. A la gente, todos necesitamos odiar. El asunto es que no podemos odiar todo el tiempo, pues. Entonces, hay determinadas personas que tienen la capacidad de decirte, tu capacidad de odio, en la que tienen la necesidad de odiar, es como el gato. El gato tiene que ponerle un sillón para que arañe. Sí. Porque ese es su instinto, maldita sea. Tienen que arañar. Y el perro tiene que morder. Entonces, han sacado para los perros una serie de juguetes de los perros, le llaman, que son pues para morder, ¿no? Pelotas, todo eso. Sí. Tú tienes una perra, ¿no es cierto? Sí. Entonces sabes cómo saber lo que estoy hablando. Un gato no tienes. No. Bueno, yo una época tuve que convivir con un gato. El primer día que llegué a la casa donde ese gato era el rey, me senté en un sillón y fui arañado inmediatamente. En un sofá muy elegante. Fui arañado por el gato, ¿por qué? Porque ese era el sofá del gato. El gato destrozaba ese sillón y la dueña del gato después lo mandaba a traer de Harrods o de no sé dónde, un nuevo sillón, con todo problema para el gato. ¿Por qué? Porque el gato tiene que arañar. Entonces, necesitamos un momento de odio o un momento de estupidez y hay gente que te lo conduce. Entonces dicen, no, tú tienes que odiar a los judíos, dice Hitler. Y tiene éxito, pues. Entonces, a toda la sociedad les hace creer que ellos son muy buenos y que los culpables son estos señores. Y que han perdido, y que ellos no han ganado, no han perdido la Primera Guerra Mundial, la han ganado en realidad, pero los traidores han sido estos. Claro. En el Perú, como eso ha funcionado por muchos años el antiaprismo y ahora sigue funcionando el antifujimorismo. El fujimorismo son los judíos de Hitler. Exactamente. Entonces han creado esa construcción para que la gente odie y canalice su odio por ahí. ¿Quieres pegar? Pega al, ¿cómo se llama? Lo que usan los saco de boxeo. El saco de boxeo, pega por ahí y ya te deja relajado. Pero no sé si has visto tú cuando a los bebés le dan berrinches. Se ponen... Sí. Tienen que hacer algo, ¿no? Y eso algo puede ser romper algo, por ejemplo, para que se distienda la cuestión. Y eso es lo que los periodistas nunca deben hacer. Tienen que superar esa situación, no se pueden dejar llevar por las narices por ese tipo de gente. Claro. No irse de boca, por ejemplo. No, de ninguna manera, porque caemos pues en mirar por ciertas las cosas, fatal. Y creo que tú has sido el claro ejemplo de eso, Chema, al menos últimamente en los breves años en los que yo te he conocido, porque mis años de vida han sido breves. Han sido breves, pero serán muy largos.
Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Chema, por estar acá. Y nos vemos en una próxima edición el día lunes con más noticias.